ya se habla precisamente de la primera etapa de colocación, que es en este caso el Boulevard Los Héroes y también la San Antonio, ¿cómo se llama? La Juan Pablo II. La Juan Pablo II. Cuéntanos un poquito más en detalle. Sí, es correcto. Nosotros adjudicamos el año pasado un proyecto con una inversión de 49 millones de dólares. Los primeros 3 meses, pues la empresa se encargó en empezar a analizar diferentes intersecciones para determinar lugares donde hay que poner semáforos nuevos o lugares donde hay que incluso quitar los semáforos, porque no necesariamente en todos los lugares deberían de haber semáforos, o no necesariamente en todos los lugares, pues, o en las intersecciones se ha estado haciendo en el tiempo de la forma correcta. Entonces nosotros lo que queremos es, pues, uno, mejorar la movilidad y la circulación de toda la población, porque de esta manera, es decir, garantizando a través de semáforos inteligentes, los cuales, a diferencia de los semáforos actuales, van a medir la cantidad de vehículos que están circulando actualmente. Los actuales no lo hacen, y al medir esa cantidad de vehículos van a priorizar el cambio de color rojo a color verde de acuerdo a el flujo vehicular que está en esa intersección. Vamos a cambiar 2.871 semáforos. Vamos a empezar en la Alameda, en la Alameda Juan Pablo II, y también, pues, en el Boulevard Los Héroes. De hecho, ya se empezaron con algunas actividades, las cuales son la colocación e instalación de los gabinetes, que los gabinetes son unas estructuras en las cuales, pues, lleva todo un sistema eléctrico para garantizar el funcionamiento de estos semáforos. Es decir, primero hay que instalar la parte eléctrica para luego colocar los lentes, ¿verdad?, del semáforo. La próxima semana vamos a iniciar con la construcción de un centro de monitoreo. Este centro de monitoreo, pues, va a servir para varias cosas. Uno es para garantizar el correcto funcionamiento de los semáforos, es decir, garantizar que se esté garantizando un mejor flujo vehicular y la seguridad peatonal, pero también, como el proyecto incorpora un sistema de fotomultas, es decir, van a haber cámaras que van a detectar las placas de los vehículos, y con esto vamos a poder identificar a los conductores que estén infringiendo las leyes de tránsito, es decir, aquellos que van a excesiva velocidad, aquellos conductores que invaden la senda peatonal, o que se pasan un semáforo en rojo, o que invaden un carril en alguna carretera. Pues los vamos a detectar, y con esto, pues, vamos a identificar por el número de placa. Va a haber un equipo en el centro de monitoreo que va a estar revisando todo esto, porque no es que solo se detectó la placa y una sola vez se puso la multa, o sea, sino son de alta tecnología. Es de alta tecnología, pero lo que quiero decir es, en el centro de monitoreo se pega la última revisión, es decir, es como digamos, una especie como en el fútbol, por ejemplo, que está el VAR, es decir, en este caso, pues nosotros vamos a tener... Y es el que termina al final dando que al final termina diciendo si de verdad es una infracción de tránsito o no, es decir, para identificar que de verdad se leyó bien la placa, que de verdad fue una infracción de tránsito, y de esto, pues, luego aplicarla, y esto, pues, va a llegar al correo electrónico, incluso hasta la puerta de la casa de la persona que haya cometido una infracción. Tenemos 1.6 millones ya de vehículos que es el parque vehicular. 1.6 millones de vehículos, es decir, que están circulando en las diferentes carreteras. Y la mayor concentración la tenemos en el área metropolitana de San Salvador. ¿Se puede considerar en algún momento cerrar el grifo de introducir vehículos, o mejor dicho, de cerrar un poco el tema de introducir más vehículos en el país, de introducirse, o regularlos a partir de los años de vida que estos deben de tener en circulación? Porque este es uno de los grandes aristas que siempre dentro de la discusión y el debate que históricamente se ha tenido para ordenar el tráfico es la sobrepoblación vehicular, en primer lugar, y en segundo lugar, lo que ya usted mencionaba, ¿verdad? La conectividad estaba, pues, o todavía la tenemos ya no apta para poder resistir esa cantidad de vehículos. Uno puede decir, bueno, vamos a incrementar los impuestos para la importación de vehículos y este tipo de cosas, pero o cualquiera de todas estas alternativas que hemos mencionado, pero el tema es que si nosotros no garantizamos una alternativa a la población, al final lo que vamos a generar es malestar. ¿Por qué? Porque la alternativa existente, que es en el transporte público, pues actualmente
es deficiente, es de mala calidad, hay que mencionarlo, la población misma que aborda el transporte público lo puede ver, hay mucho que mejorar en ella. Hace poco se renovaron varias unidades del transporte público por algunos empresarios, pero aún así no es suficiente, porque son 11.000 unidades de transporte público que están circulando y teníamos una renovación de un poco más de 30 unidades, es decir, tener casi 60 unidades, es decir, tener 60 unidades nuevas versus tener 11.000 unidades que están circulando y de esta la mayoría no están en óptimas condiciones, entonces al final es un avance, pero aún así tenemos que seguir trabajando fuerte para realizar los cambios y las transformaciones necesarias. ¿Y qué pasa si algún empresario incumple o qué pasa si algún empresario de repente deja de circular en alguna parte del área metropolitana de San Salvador o de cualquier parte de nuestro país? No puede ser que el Viceministerio de Transporte no esté facultado para operar unidades de transporte público. Es decir, si viene una ruta de transporte y de repente ya no aborda pasajeros, el Viceministerio de Transporte, a través de estas facultades, ahora puede él brindar el servicio. Es decir, este tipo de cosas son las que se quieren garantizar para no tener ningún impasse en el futuro y que al final pues el beneficiado siempre sea la población, porque si se deja de brindar el servicio en alguna ruta, el afectado siempre son los salvadoreños y el 70% de la población, es decir, la mayoría, que es al final la que se moviliza a través del transporte público. No puede ser que el empresario del transporte público no sea responsable de todo este tipo de cosas, que la unidad no el motorista, esté en óptimas condiciones. Al final no es el motorista. Y lo que sucede es que se le ponen una serie de infracciones al motorista del transporte público, viene y al final, como al renovar la licencia, tiene que pagar todas estas multas, acumula 10.000, 20.000 dólares, y luego pues lo que termina pasando es que ya no renueva la licencia. Y trata de circular sin licencia en las diferentes carreteras, ¿verdad? Obviamente lo hace por necesidad, y nosotros venimos pues y colocamos las sanciones necesarias y tratamos de garantizar que este tipo de conductor pues ya no esté movilizándose, pero al final no puede ser que estas multas no se coloquen a quien corresponde. Entonces se quieren hacer esos cambios. Este año llevamos menos accidentes con respecto al año 2021 y al año 2022. Y si nosotros pues comparamos el año 2022 versus el año 2021, pues igual terminamos con un 7% menos de accidentes. Es decir, cada año vamos reduciendo la cantidad de accidentes viales que se dan en carreteras y pues queremos seguir reduciendo esta brecha de accidentes y muertos por accidentes viales en diferentes sectores. Si bien es cierto, se ha estado trabajando en el Gabinete de Seguridad para reducir las personas que han muerto por diferentes homicidios y se ha tenido un gran éxito con el Plan Control Territorial y las diferentes acciones que ha desarrollado el gobierno del presidente Nayib Bukele, pero en términos de seguridad vial pues hay que trabajar mucho más, es decir, no puede ser que tengamos muchas personas fallecidas por accidentes de tránsito. Me preguntan que cómo está la situación de los chorros, que es una de las grandes apuestas estratégicas para resolver ese problema de esta carretera, ministro. Sí, comentarte que el proyecto está en licitación pública. Esta es una obra gigantesca que vamos a desarrollar en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Las ofertas de la supervisión, pues estas ya se recibieron el día 20 de diciembre. Estamos terminando la evaluación de la supervisión, pero en este mes de enero, a finales del mes de enero, pues se reciben las ofertas ya de la construcción del proyecto. Esta obra pues tiene una inversión de más de 300 millones de dólares, si bien es cierto pues no es una obra pequeña, es decir, sería la obra más grande en realidad de infraestructura vial que se ha desarrollado en la historia de El Salvador y es un reto incluso para las diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales. Me preguntan que cómo está la situación de los chorros, que es una de las grandes apuestas estratégicas para resolver ese problema de esta carretera, ministro. Sí, comentarte que el proyecto está en licitación pública. Esta es una obra gigantesca que vamos a desarrollar en el gobierno del presidente Nayib Bukele. Las ofertas de la supervisión, pues estas ya se recibieron el día 20 de diciembre. Estamos terminando la evaluación de la supervisión, pero en este mes de enero, a finales del mes de enero, pues se reciben las ofertas ya de la construcción del proyecto. Esta obra pues tiene una inversión de más de 300 millones de dólares, si bien es cierto pues
Eso no es una obra pequeña, es decir, sería la obra más grande en realidad de infraestructura vial que se ha desarrollado en la historia de El Salvador, y es un reto incluso para las diferentes empresas, tanto nacionales como internacionales. ¿Por qué no se toma la medida que el transporte de carga que se ve en horas normales de la mañana pueda llevar a cabo esa actividad en horas de la noche cuando no hay tráfico? Yo creo que este es un buen punto también, porque hemos visto muchos vehículos, furgones, trailers, no sé, sí, de carga que están haciendo sus ¿verdad?, abastecimientos en horas del día, ¿verdad? Sí, hay horarios restringidos para el transporte de carga. Vamos a seguir trabajando con el tema de gestores de tráfico, policías de tránsito. De hecho, en este momento nosotros estamos capacitando a los gestores de tráfico que tenemos a través de la Policía Nacional Civil para poder garantizar que tengan diferentes habilidades y destrezas, uno, para agilizar el tráfico vehicular, pero dos, también para colocar sanciones en los casos correspondientes. El tráfico al final se genera por todos, ¿verdad? Es decir, al final, si todos nos ordenamos, si todos garantizamos que se respeten las leyes de tránsito de nuestro país, si no se invade carril, si se respetan las señales de tránsito reglamentarias, de alguna manera va a mejorar el flujo vehicular, claro, ¿verdad? A esto hay que incorporarle otras acciones, mejora del transporte público, hay que incorporarle también el cambio del parque semafórico para que se pueda circular más rápido en intersecciones, otro tipo de movilidad alternativa, ¿verdad? En los cuales pues se está trabajando, mejora de infraestructura vial, en algunos casos puede ser sumamente necesaria. Es decir, en nuestro país tú puedes ver que no hay casi bahías de buses en diferentes intersecciones, entonces al final los buses invaden uno de los carriles de la carretera, eso genera tráfico y además pues problemática, ¿verdad? Entonces yo creo al final pues si vamos trabajando cada una de estas aristas y entre ellas pues el ordenamiento vial, que al final debería de ser lo más fácil, porque es decir, ¿qué costaría nada más respetar las leyes de tránsito que ya existen en nuestro país, pero que actualmente pues no se respetan por diferentes motivos? Es decir, prácticamente eso no tiene ningún costo. Una infraestructura vial nos puede costar millones de dólares, pero el respetar las leyes de tránsito de nuestro país es hasta de beneficio para todos. ¿Por qué? Porque mejora la circulación vial y porque reduce la cantidad de accidentes que se pueden dar en las carreteras. Un poco en actualización de esta serie de actividad sísmica que hemos tenido en Huachapán, ¿cuál es el informe que se tiene? Bueno, desde el día domingo, 15 de enero, que comenzó esta serie sísmica, hemos tenido un total de 466 sismos. Y hay que diferenciar entre una serie sísmica y un enjambre sísmico. La serie, la característica que tiene es que tiene un evento mayor. Es decir, acá tuvimos dos sismos, uno de 5.1 y uno de 5.3, y luego de los 466 sismos, 464 pues han sido réplicas. A diferencia de un enjambre, que un enjambre es un conjunto de sismos de la misma magnitud, generalmente de magnitud 3 o 4, que suceden en la misma región geográfica. Entonces en este caso pues ha sido una serie con toda esta serie de réplicas también. Se originó en Guatemala, en la falla de Jalpatagua, a unos 30 kilómetros de la frontera de las Chinamas. Y luego pues hemos tenido toda esta actividad que sí tuvo afectaciones directamente en nuestra población. Por ejemplo, en las Chinamas se registró un deslizamiento de tierra, luego pues la caída de un muro en una escuela, daños en viviendas. Entonces creo que vale la pena recalcar el trabajo de nuestro ejército, el trabajo de protección civil, el trabajo de todo el gobierno pues que se movilizó y se desplazó hacia esa zona pues para atender las necesidades de la población. Una pregunta, sus técnicos le han dicho si esto tiene que ver con, bueno, ya hablaba de la falla que estaba a 30 kilómetros más allá de la frontera, ¿no? Nuestra. ¿No tiene que ver algo con actividades de carácter volcánicas debido a esa observancia que se tiene precisamente? Estas son fallas locales. Nosotros tenemos sismos, la mayoría de sismos que nosotros tenemos son de origen tectónico, son los que suceden en la costa, son los sismos que generalmente suceden a 30 o 40 kilómetros afuera de la costa y tienen una profundidad de 50 o 60 kilómetros. Ese es quizás el 75% de los sismos que tenemos. Y luego se tienen las fallas locales que también se activan, que
pueden ocasionar este tipo de series sísmicas o enjambres sísmicos. Entonces, son de varios tipos los sismos. También puede suceder en algún momento que sea de origen volcánico, no es este el caso, pero igual, si fuera de origen volcánico, pues lo estaríamos informando. Recordemos que los volcanes no solamente se mide la sismicidad adentro del volcán, sino que también estamos detectando gases, midiendo dos parámetros principalmente. El primero es el dióxido de carbono y el segundo es el dióxido de azufre, que es el que nos da a nosotros la pauta para concluir si existe actividad en la cámara magmática del volcán. Este monitoreo que se está haciendo, voy a ir combinando un poco los temas, este monitoreo que se está haciendo en el lago de Coatepeque y esta variación del color no deja de inquietar a algunas personas. Es algo, pero hay un discurso también, digamos, subyacente a esto, que dice que esto es algo normal, es parte típica de las condiciones biológicas de este lago, ¿verdad? Aunque otros son mucho más catastróficos, es decir, bueno, pero es un cráter el que tenemos ahí, ¿no? Bueno, a ver, ¿cuál es el estudio que se ha hecho? Acá lo que tenemos, obviamente, nada que venga producto de intervención humana es normal. Okay. Sin embargo, pues acá tenemos varios factores. El primero de ellos, pues obviamente el incremento en la población de las cianobacterias filamentosas, que ha provocado este cambio en el color del lago. Se ha monitoreado, obviamente se está monitoreando el lago constantemente, se ha monitoreado pues cantidades de azufre, se ha hecho monitoreo también en los alrededores de todo el complejo volcánico para ver si hay actividad volcánica. No se debe esto a actividad volcánica, de hecho, tanto la coloración turquesa como la coloración verde oscuro pues obedece a esta combinación de factores que son las cianobacterias, y también recordemos que el lago tiene un aporte importante de material nitrogenado, fertilizantes y todo esto que se filtra de todas las orillas del lago, de toda la agricultura que sucede en los alrededores, de todas las quintas recreativas que están en el lago, que al final pues también se combina con el tema de las cianobacterias, y esto es lo que hace que hayan estos cambios de color. Algo muy curioso es que cuando comenzó a suceder este fenómeno no sucedió en todo el lago, sucedió solamente en una zona y luego pues se fue desplazando por los vientos. Entonces este mismo viento es el que va desplazando, va empujando las cianobacterias, y obviamente por eso es que a veces en las orillas del lago se tiene este material como este lodo, como esta alga, que son precisamente pues estas cianobacterias. Hay muchos restaurantes que bueno, dice acá, poderlos tener para desarrollar trabajo en la zona, pero también hay que entrar en armonía con la naturaleza. Y esto lo decimos siempre a nosotros, o sea, nosotros, como repito, no queremos perjudicar a nadie, no queremos molestar a nadie, pero lo que vamos a buscar es obviamente el cumplimiento de toda la normativa medioambiental. Lo mismo sucede con las fábricas, con todos los vertidos de las fábricas, lo mismo sucede con las fuentes de emisiones fijas, lo mismo sucede con el transporte, etcétera. Es decir, se está buscando esa regulación que desgraciadamente pues nunca ha existido. Entonces en este par de años que tenemos nosotros trabajando, pues se ha logrado tener claro, tener mapeado, se ha logrado sancionar también a varias organizaciones, a varias personas, entidades que están actuando irresponsablemente. El avistamiento de ballenas comenzó en el mes de diciembre, son estas ballenas que migran al sur, son ballenas jorobadas que migran al sur, y tenemos pues hasta el mes de marzo o abril a veces, estos avistamientos de ballenas. Los invitamos a que nos puedan acompañar. Se dan en su mayoría en la zona entrando por la zona de los Cóbanos. En la zona de los Cóbanos, sí, así es. Se entra en la zona de los Cóbanos, se puede entrar por Acajutla también. Y la verdad, pues es una experiencia muy bonita, es parte también de todo este programa de área natural protegida que se tiene en la zona de los Cóbanos. Pues se tienen ya varias hectáreas marinas que se están conservando, que se están pues tratando de mejorar sus condiciones. Ahí tenemos una biodiversidad abundante, muy rica. Entonces es una de las especies que podemos ver en esa zona. También se invita a la población, cuando veamos un animal de estos, pues que no lo ataquemos. Sí, ahí está, mire, ya colga, iba ya las serpientes generalmente no atacan
si no se sienten amenazadas. Estos son animales que juegan un rol fundamental en la naturaleza, pues se alimentan, controlan plagas, controlan roedores pequeños. Entonces sí son animales que juegan un papel fundamental como controladores de las plagas en la naturaleza. Probablemente tendríamos menos lluvia que el año pasado. El año pasado fue casi que el top 5 más lluvioso en la historia registrada de El Salvador. Tuvimos 2.375 milímetros, 2.275 milímetros de lluvia. Eso es una cantidad casi el 20% más de lo que tenemos usualmente. Y este año pues estaríamos esperando llegar al 2.000 milímetros.